Buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga, qué bueno verles. Pensé que iban a ir menos gente porque hay mucha gente que está de vacaciones, niños están de vacaciones, ¿no es cierto? Entonces han salido de la ciudad, estemos orando por ellos, que el Señor les bendiga, pero veo muy buena concurrencia. Así que gracias al Señor, ¿no es cierto?, porque estamos aquí para servirle a Él y para compartir su palabra esta mañana. Antes de comenzar con la prédica en esta mañana, quisiera que inclinaran su rostro y pudiéramos orar al Señor para que, en primer lugar, el Señor me use y que nada salga de mi corazón, sino solamente lo que Él quiere decir y quiere plantear en esta mañana. ¿Bien? Así que inclinen su rostro, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, nos dirigimos a ti con humildad, Señor, y con temor y temblor, para compartir, Señor, en esta mañana lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Bendice, Señor, mi corazón, mis labios, Señor, mi mente, y abre, Señor, las mentes espirituales de todos y cada uno de nosotros para comprender lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en medio nuestro. Amén y amén. Como ustedes saben, hemos estado en este último tiempo ya compartiendo una serie de predicaciones que tienen que ver con confiar en Dios. Hemos estado desde un principio, ¿no es cierto?, hablando acerca de confiar en la voluntad de Dios, confiar en el plan de Dios, confiar, ¿no es cierto?, en su palabra, en todos los aspectos. Después comenzamos con confiar en el plan eterno de Dios y también en varios aspectos. Y la semana pasada ese periodo concluyó y algo hizo el pastor para hacer un nexo respecto de lo que vamos a comenzar a predicar de hoy día en adelante, que tiene que ver con la misión de la iglesia. Y en este día en particular vamos a hablar acerca de la misión y el servicio en la iglesia. La misión y el servicio en la iglesia. Y quiero hacer una aclaración en esta mañana en el sentido de que nosotros somos seres integrales. Cuando yo me convertí al Señor, me convertí 100% al Señor, no una parte nomás. Por lo tanto, mi servicio al Señor es 100%, esté donde esté. Si sirvo aquí en la iglesia, pero también lo hago cuando estoy en mi trabajo. También lo hago cuando estoy en la universidad, los que están en la universidad, ¿no es cierto?, en el colegio, sirven al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor va con nosotros en todo lugar, está con nosotros en todo momento. Pero nos vamos a concentrar solamente en esta mañana en el servicio en la iglesia. ¿Se entiende, verdad? Entonces, yo sirvo al Señor en donde yo quiera que esté. O sea, no es que yo vengo a la iglesia y me pongo la chaqueta de cristiano y aquí sirvo al Señor como cristiano y después llego a mi casa o llego al trabajo y me saco la chaqueta de cristiano y tengo solamente la vestimenta de un ser humano cualquiera. No es así. Soy cristiano aquí y en la Quebralají. ¿Bien? Por lo tanto, lo que vamos a tratar hoy día tiene que ver exclusivamente, ¿no es cierto?, con confiar en Dios, con servir al Señor y servicio básicamente en la iglesia. Para ello he tomado un pasaje, viene el pasaje, ahí viene el pasaje. Hebreos capítulo 12, vaya usted con su Biblia por favor, bien interesante este pasaje, es un solo versículo, y vamos a tratar de ver en ese versículo algunos aspectos interesantes. Dice así la versión Reina Valera, revisada 1960, dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia. La Biblia de las Américas, el mismo pasaje, dice así, por lo cual,
puesto que recibimos un reino y que es inconmovible, demostremos gratitud y mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. A modo de introducción, este pasaje comienza dando por sentado que nosotros, todos aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ya sea aquí o en cualquier lugar del mundo, ¿no es cierto?, hemos recibido un reino que es inconmovible. ¿Qué reino? ¿Sabía usted que ha recibido un reino? Mateo 3, verso 2, el gran hombre, uno de los más importantes hombres nacido de mujer según el criterio del Señor Jesús, Juan el Bautista, enseñaba que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El mismo Jesús en Mateo 4:7 enseñaba que el reino de los cielos se ha acercado. No sé si usted, pero yo no he encontrado ningún pasaje de la Escritura que diga que ese reino se ha ido. No lo he encontrado. Y en estricto rigor, nosotros los que hemos conocido al Señor como nuestro Señor Jesucristo, lo hemos conocido como nuestro Salvador y Señor, ¿ya?, estamos en ese reino. Nosotros vivimos en un reino diferente, que tiene características diferentes, que tiene forma de conducirse diferente. Nosotros ya no actuamos como en el mundo. Nuestro comportamiento tiene que ser diferente. Algo tienen que ver los que no creen en el Señor que nos haga distintivos en términos de nuestra manera de conducirnos en la vida. ¿Por qué? Porque hemos recibido un reino inconmovible. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 13. Con gozo, 12 y 13, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aceptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, dice el Padre, ¿no es cierto?, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Usted y yo fuimos trasladados de reino. Antes de conocer al Señor estábamos en el reino de las tinieblas. Reconózcalo o no, estábamos en el reino de las tinieblas. Pero hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Él es el rey de este reino. Volvamos al pasaje que estamos analizando en Hebreos. El autor de la carta a los Hebreos nos confirma que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Y si nosotros entendemos eso, la respuesta lógica nuestra es la gratitud. Tenemos que tener gratitud. Señor, ¿cómo es posible? No logro entender que yo siendo un pecador, tú solo por gracia, porque no hay mérito en mí, solo por gracia me hayas trasladado de este reino de la tiniebla al reino de la luz, al reino de tu amado Hijo. Dice la Escritura que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable para mostrar las virtudes de Miguel Palacios. No, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, mi manera de conducirme en la vida tiene que tener un cambio radical. Debe tener un cambio radical. Yo me debo conducir de una manera distinta porque los principios que gobiernan este reino de la luz, el reino del amado Hijo, son absolutamente diferentes a lo que dice o cómo se comporta en el reino de las tinieblas. ¿Se entiende, verdad? Así que nosotros, y el llamado para servir en gratitud,
no es exclusividad de algunos, es para todos el llamado. Todos hemos sido llamados a responder con gratitud, ¿no es cierto?, al Señor en nuestro llamado. Independiente que no tengas un cargo en particular, puede que no seas pastor, puede que no seas diácono, puede que no seas líder de ministerio, puede que no tengas ningún cargo de responsabilidad en la iglesia, pero todos hemos sido llamados a servir al Señor en gratitud, en gratitud. Eso me hace preguntarme lo siguiente. Una de las cosas que siempre me ha ocupado en mi propia vida personal es si yo estoy en el lugar correcto sirviendo al Señor. O sea, ¿es este mi lugar en el cuerpo de Cristo? ¿Estoy haciendo realmente lo que Dios quiere que haga? Uno de los consejos que repetidamente mi esposa me dice, haga lo que Dios le pide hacer, no haga más, haga lo que Dios le pide hacer. Y eso es tan cierto y es tan verdad. Nosotros debemos descubrir cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Dónde Dios me ha puesto en el cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo Él quiere que yo sirva en el cuerpo de Cristo? Si no estoy preocupado de eso o ocupado en eso, voy a estar haciendo cosas que a lo mejor el Señor no quiere que yo haga. Por eso mi llamado es diferente al llamado de otro. Cada uno de nosotros tiene un llamado particular a hacer algo específico en el cuerpo de Cristo. Algunos serán líderes en ministerio, otros serán apoyo, algunos son misioneros, otros ofrendan. Los llamados son diferentes. Alguno es pastor, otro es diácono. Una vez me hicieron una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un pastor y un diácono? Y la verdad es que mi respuesta fue la siguiente: el llamado. Es lo único que diferencia a un pastor de un diácono. Uno es llamado para ser diácono, otro es llamado para ser pastor. Otro es llamado para ser músico, otro es llamado para cantar, otro es llamado para estar en la transmisión. Todos nosotros somos llamados a algo. Entonces el punto es cómo yo descubro cuál es mi llamado. ¿Cuál es mi llamado? Ahora, suponiendo que descubrimos eso, suponiendo que entendemos que Dios nos ha llamado a estar en el lugar donde estoy y hacer lo que Él quiere que yo haga. Dice el pasaje que mediante la gratitud sirvamos agradándole a Él. Puso estas dos versiones porque en una dice agradándole, pero en otra dice aceptable Dios. Entonces, eso me hace preguntarme, ¿qué características debería tener el servicio que yo presto para que sea agradable a Dios? ¿Para que el Señor lo acepte? ¿Hay servicio que el Señor no acepta? ¿Hay servicio que al Señor no le agrada? ¿Qué características debería tener el servicio que cada uno de nosotros hace en la iglesia para que sea agradable al Señor? En esta mañana vamos a ver un par de aspectos que nos van a dar ciertas luces respecto del servicio que a Dios le agrada. Y van a descubrir que no solamente tiene que ver con el resultado, tampoco tiene que ver mucho con el trabajo en sí. He dicho un par de veces que uno puede hacer cosas correctas con el corazón incorrecto. Voy a repetir eso.
Uno puede hacer cosas correctas con el corazón incorrecto. Por lo tanto, gran parte de los elementos o las cosas que Dios busca en sus veis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este reino de las tinieblas nunca voy a poder entender cómo se maneja el reino de Dios. No voy a poder comprender la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque al hombre natural, dice el apóstol Pablo en Corintios, al hombre natural le es imposible entender las cosas espirituales porque han de discernirse espiritualmente. Pero nosotros, como hemos sido trasladados al reino de su Hijo, de su amado Hijo, entonces podemos comprender. Entonces podemos entender. Y este tipo de amor, ¿no es cierto?, que se expresa hacia los demás, tiene que ser un amor desinteresado. Un amor que no busca su propio bien, sino el de los demás. Está enfocado en los demás. Este tipo de amor es el que debería mover todas nuestras acciones. Todas nuestras acciones. Debería ser la motivación principal por la cual yo sirvo al Señor. En amor. En este amor desinteresado. Segundo aspecto que dice el pasaje, mi servicio al Señor, mi servicio en la iglesia debe ser con gratitud, por gratitud. Dado que Dios ha hecho cosas que yo no merecía por cada uno de nosotros, ninguno tenía merecimientos que mostrarle a Dios para que Él hiciera lo que hizo por ti y por mí. Ninguno. No hay méritos en nosotros, solo por gracia. Solo por gracia. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él, dice, nos dio vida cuando estabais vosotros en delitos y pecados. Estabais muertos en delitos y pecados. ¿Sabe qué? Yo siempre he entendido que no tenía ni una posibilidad, ni siquiera de mirar a Dios.
porque estaba muerto en delitos y pecados. Pero Él, por su gracia, me dio vida para que yo pudiera comprender y aceptar su llamado. Y Efesios, capítulo 3, 16 al 19, dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, agape, ¿no es cierto?, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios, el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Hermanos, ¿eso no es un motivo para agradecer al Señor? ¿Sabe qué? El Dios nos ha dado la posibilidad de poder comprender la amplitud de su amor para con cada uno de nosotros. Yo no tenía ni un merecimiento, hermano. Ninguno de nosotros tenía ni un merecimiento. No podía mostrar absolutamente ninguna cualidad en mí para que Dios me aceptara. Solo la gracia de Dios. Es el motivo suficiente como para servir con gratitud. Esa gratitud me motiva a servir al Señor en todos los aspectos que yo pueda hacer. El siguiente aspecto. Debo servir al Señor con temor y reverencia. Con temor y reverencia. La gratitud es una respuesta lógica al amor de Dios para con nosotros. Sí, Él nos ama y nos ama con un amor incondicional. ¿Sabe qué? El Señor nos ama mucho más allá de lo que nosotros mismos nos podamos imaginar. Mi mente limitada no logra imaginar la inmensidad del amor de Dios para con cada uno de nosotros. No, es imposible. Pero nos ama de tal manera de que dio incluso a su propio Hijo para que en una cruz pagara por mi pecado y por su pecado. El verso 29 de este pasaje me hace recordar de que a quien sirvo es el Dios soberano del universo. Por lo tanto, nunca debo olvidar de a quién estoy sirviendo. Nunca debo olvidar que tengo que tener reverencia delante de Él. ¿Se acuerda la experiencia de Isaías? Vi yo al Señor en un trono alto y sublime, y sus faldas, ¿no es cierto?, cubrían los pies, y ángeles que estaban al lado, y caí como muerto, porque soy hombre de labios inmundos en un pueblo de labios inmundos. No debo olvidar a quién sirvo. Yo no sirvo a la Alianza Cristiana y Misionera. No sirvo a un pastor determinado. No sirvo a un hermano. Yo sirvo a Dios. Nosotros servimos a Dios. Que ese servicio se manifieste en la práctica, en la iglesia, en los hermanos, o al pastor, o a quien sea, ¿no es cierto? Es la forma práctica, pero el servicio intencionalmente es a Dios. Yo sirvo al Señor. Sirvo al Señor. Cuando nosotros nos damos cuenta de que servimos al soberano del universo, al creador de todas las cosas, cuando vemos, ¿no es cierto?, un amanecer, aunque el día de hoy fue súper frío, pero la palabra del Señor dice, ¿no es cierto?, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¡Wow! A ese Dios servimos. Al Dios que creó todas las cosas. No debemos perder de vista
de que servimos a Dios. Por lo tanto, nuestro servicio debe ser con excelencia. Con excelencia. Lo mejor que yo puedo dar de mí es lo que debo dar al Señor. Quedan otros aspectos. Mi servicio al Señor tiene que ser con gentileza y amabilidad. Filipenses capítulo 4, versos 4 y 5 dice: regocijaos, Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza debe ser conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza debe ser conocida de todos los hombres. No dice que la gentileza debe ser conocida en aquellas personas a quienes sirvo aquí en la iglesia. Dice, de todos los hombres. De todos los hombres. Por lo tanto, nuestra gentileza debe salir de estas paredes. Y la gente debe saber de nuestra gentileza, debe conocernos porque somos gentiles en todas las cosas que hacemos. Una característica por la cual nosotros debemos ser conocidos, hay otras más, ¿ya? Es la gentileza. Es la gentileza. Segunda de Timoteo dice un poco como el antónimo, y lo quise poner justamente por lo mismo. Dice, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 24, porque el siervo del Señor, ¿cuántos siervos del Señor hay acá? Todos somos siervos del Señor, todos servimos al Señor. No hay nadie que se escape, todos servimos al Señor. Porque el siervo del Señor dice, no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar y sufrido. Amados, nosotros no debemos caracterizarnos por ser contenciosos. Debemos ser gentiles, incluso con aquellas personas que son difíciles. ¿Hay personas difíciles en la iglesia? No, en otras iglesias, pero aquí no. En otra iglesia es probable, pero aquí no. ¿Ya? Mire lo siguiente. La gentileza y la mansedumbre no es igual a debilidad. La gentileza y la mansedumbre no es igual a debilidad. Es fuerza bajo control. Es fuerza bajo dominio propio. El fruto, uno de las características del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es uno solo, tiene 9 virtudes, pero es uno solo, es la mansedumbre, control, fuerza, poder en control, Hay una característica que pensé decir una de las características que Dios ama, pero la verdad que Dios ama todas las características, es la humildad. Esta característica de mi servicio al Señor, del servicio que nosotros hacemos al Señor, ¿ya? Debe ser muy evidente en nosotros. En Hechos elegí esa imagen porque esa imagen es muy decidora respecto de la enseñanza del Señor Jesús a sus propios discípulos. Pero elegí otro pasaje, ¿ya? Porque dice de la experiencia real de un discípulo del Señor. Hechos capítulo 20, versos 17 al 19. El apóstol Pablo desde Mileto hace llamar a los líderes de las iglesias, ¿ya? Desde Mileto a Éfeso. Y dice así, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ojo, los ancianos de la iglesia, ¿ok? No son los viejos de la iglesia por si acaso, ¿eh? No, los ancianos, aquellos que tenían cargos directivos en la iglesia, ¿bien? Y cuando viniera él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad
y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Hermanos, la humildad debe ser una característica fundamental en el servicio al Señor. No podemos servir al Señor esperando recibir un reconocimiento. Eso no es servir al Señor con humildad. Se cuenta la historia de un matrimonio de adultos mayores. Eran campesinos. Cuando escuché esta historia, la encontré muy genial. Bueno, eran campesinos, ¿ya? Y habían acumulado una gran fortuna. Él, el hombre, era como medio adelantado a su tiempo, tenía una capacidad intelectual tremenda. Y hizo muchas cosas que le permitieron acumular una fortuna bastante grande. Bien, ya en sus últimos años, cuando empiezan a pensar cuál va a ser mi legado, qué voy a dejar a mi familia, etcétera, etcétera, ellos no tenían familia, no tenían hijos, no tenían herederos. Entonces pensaron, ¿no es cierto?, ¿qué pasa si nosotros dejamos un legado en nuestra ciudad y vamos a la universidad y entregamos un fideicomiso a la universidad para promocionar, ¿no es cierto?, investigación científica, de ese tipo de cosas? Bien, entonces fueron a un par de universidades, pero los trataron tan mal que estaban medio decepcionados, porque iban y querían hablar con el decano de la universidad, ¿no es cierto?, y el decano no los atendía. No tenía tiempo. Ellos eran simples, parecían que no tenían dinero, nada. Y medio decepcionados fueron prácticamente a la última universidad que quedaba, digamos. Ok, fueron ahí, encontraron las puertas abiertas, entraron, ¿no es cierto? Y había una persona que estaba trabajando, limpiando una llave, haciendo algo de cafetería, una cosa así. Ya estaba medio sucio un poco por el trabajo mismo. Y le preguntan, señor, ¿podemos hablar con el decano o la persona importante aquí en la universidad? Ah, sí, por supuesto. Si gustan, esperan unos 10 minutos y lo voy a buscar. Bien, ok. Se sentaron, ellos fue a buscar a la persona y de vuelta viene la misma persona, pero vestida con traje, ¿ya?, con corbata, con vestón, y le dice, dígame, ¿de qué quieren hablar? Ellos sorprendidos dijeron, pero ¿tú eres el decano? Sí, yo soy. ¿Y por qué estaba limpiando la llave del agua? ¿Por qué estaba haciendo cafetería? Bueno, él dijo, había que hacerlo, yo tenía tiempo disponible y además soy harto bueno con la llave, así que lo hice. Ellos se impactaron tanto por la humildad de este joven, porque el propio decano, haciendo el trabajo sucio y que no le importara ni se sintiera denigrado por hacer ese trabajo, y ellos lo encontraron y dieron el fideicomiso a esa universidad. En contraste, hemos conocido historias de personas que cuando tienen que servir en la iglesia o tienen que hacer alguna actividad en la iglesia, se ofrecen y dicen, póngame a mí, yo estoy disponible para hacer lo que usted quiera, pero por favor no me ponga a limpiar los baños. A alguien le llegó. Porque si yo limpio, yo no, ni en mi casa lo hago. Hermano, ¿cómo nosotros servimos al Señor independiente de lo que haya que hacer? Si tengo que limpiar los baños, para el Señor lo hago. Si tengo que lavar las tazas, para el Señor lo hago. Si tengo que estar en la música, en comunicaciones, si tengo que predicar, para el Señor lo hago. Y sin esperar nada a cambio. Porque lo que he recibido ya lo recibió todo. La gracia del Señor está sobre nosotros. Hemos recibido todo. Entonces nuestro servicio debe ser en humildad. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hermano, todo. Yo no sé cómo se sienten algunos hombres cuando la esposa le dice, ¿sabe que el sábado hagamos aseo?
O lava tú la loza ahora y yo voy a hacer otra cosa. ¿Cómo se sienten? ¿Denigrados acaso? ¿O cuando su esposa hace el aseo, no cree que lo hace para el Señor? ¿O cuando su esposa está lavando la loza, no lo hace para el Señor? Todo lo hacemos para el Señor. Dice aquí Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El propósito que nosotros tenemos no es agradar a los hombres, es agradarlo a Él. No estoy enojado por ese caso. Es más, porque viene la siguiente característica, la alegría. ¿Bien? Salmo 102 dice, servid a Jehová con alegría. La alegría debe ser una característica bien visible en nosotros, los cristianos. Porque nuestra alegría, amados hermanos, no depende de las circunstancias que estemos viviendo. Yo puedo estar pasando momentos complejos, difíciles, pero si sé que Dios tiene el control de todas las cosas, de todas las áreas de mi vida, entonces la alegría en mi vida, a pesar de esas circunstancias, es posible. Es posible. Y no va a faltar de alguna manera que el Señor me dé un toque de su amor. Hay, hermanos, nuestra iglesia, por la gracia de Dios, hace muchas bendiciones y ayudas de misericordia. Usted no sabe, hermano, no sabe lo que un acto, un toque de misericordia puede hacer en una familia. Y hemos recibido agradecimientos y comentarios por ese tipo de cosas, y no es que lo busquemos, ¿ya? Pero que ha llegado la ayuda en el momento preciso. Una de las cosas que he aprendido en mi historia, en mi larga vida cristiana, es que Dios nunca llega demasiado tarde, pero nunca se adelanta. Siempre llega en el momento preciso para hacer algo en nuestra vida. En nuestra vida. Entonces, servir con alegría. Si eres por naturaleza enojón, amargado y andas siempre así, ¿sabes? No digas que eres cristiano. Di que eres ateo. Porque un cristiano tiene que ver en su rostro, ¿no es cierto?, la alegría de ser cristiano. Si hay una actividad y tenemos que servir, y tú vas a venir enojón y que encuentras todo malo y que nada funciona, mejor no vengas, quédate en casa. Porque lo vas a amargar a todos. Hermanos, tenemos que servir al Señor con alegría. Da gusto cuando hemos hecho esas actividades aquí en la iglesia y todo con una sonrisa de labios y todo funcionando, y si de repente uno tiene que ir a limpiar los baños, va a limpiar los baños y después el otro lava la loza y nadie se incomoda. Hermano, ojalá fuéramos así siempre, en todos los lugares. A veces hay situaciones complejas que nos toca vivir, pero eso no debe quitarnos la alegría de servir al Señor. Nehemías, en el capítulo 8, verso 10, dice, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando Él se goza por mi servicio, me da lo mismo lo que sufrí en hacer el servicio. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fuerza. Solamente para terminar y a modo de resumen, el servicio al Señor debe ser en amor, en amor. El servicio al Señor debe ser por gratitud, por lo que Él ha hecho, por gratitud. El servicio al Señor debe ser con temor y reverencia. El servicio al Señor debe ser con gentileza y amabilidad. El servicio al Señor debe ser con humildad y también debe ser con alegría. Estas son algunas, hay otras más, estas son algunas de las características
que tiene el servicio en la iglesia que agrada al Señor. El servicio que el Señor acepta. Entonces, cada uno de nosotros va a hacer una introspección y va a analizar las motivaciones de su propio servicio en donde el Señor le ha puesto. Bien, oremos al Señor. Padre, ¿cómo no agradecer tu infinita misericordia, Señor, para con nosotros? Solo por gracia, Señor. No hay ningún mérito en nosotros que podamos mostrar para agradarte. Solo, Señor, si nuestro servicio tiene estas características, estaremos, Señor, sirviendo, agradándote, para que tú aceptes nuestro servicio. Cada uno de nosotros, Señor, hoy día, que tu Espíritu Santo vaya sobre los corazones de cada uno de nosotros y nos muestre cuánto de estas características hay en nuestro servicio. Y ayúdanos, Señor, a poder corregir aquellas cosas que no estamos haciendo bien. Padre, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén y amén.